Hola, buenos días, bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos hoy en este cuarto encuentro de Conversaciones Fuerza Bar, un ciclo organizado por Heineken España para debatir sobre los retos más urgentes a los que se enfrenta el sector hostelero y construir juntos un futuro. Desafíos como la necesidad de conquistar a un consumidor con nuevos gustos y demandas para que nuestros bares vuelvan a ser el motor económico y social que siempre han representado en España. Como sabréis, este ciclo se enmarca dentro del movimiento de apoyo a la hostelería Fuerza Bar puesto en marcha por Heineken y las marcas de su portfolio desde hace un año para apoyar a los bares y restaurantes españoles desde que surgió la pandemia, ayudarles a impulsar su competitividad y reforzar sus negocios. Hoy, ahora que empezamos y que ya estamos inmersos en la campaña de verano, este objetivo sigue más vivo que nunca y para mirar al futuro completaremos este ciclo con una mesa redonda de 60 minutos donde volveremos a sentarnos en torno a una mesa virtual en la que debatir junto a expertos y hosteleros sobre las claves que aún pueden ayudar al sector a conquistar a los nuevos consumidores en este nuevo escenario que nos ha dejado la pandemia. Antes de nada, me gustaría presentarme. Algunos ya me conoceréis. Soy Javier Mesa, redactor del Economista. Tengo más de 20 años de experiencia en información relacionada con alimentación y hostelería en general. Los últimos 7 años han transcurrido en el entorno de la restauración organizada concretamente. Y esa trayectoria me ha permitido estar siempre muy cerca de la sociedad y de las tendencias de consumo. Por eso esos nuevos hábitos y comportamientos que todos vivimos a diario en la hostelería son los que hoy venimos a analizar. Hoy venimos a hablar de eso, de esas nuevas formas de consumir que ha dejado la pandemia, de cómo la COVID ha cambiado nuestra forma de vivir en un tiempo muy corto de tiempo, penalizando esa socialización de la que tanto hemos disfrutado los españoles, ya que no conviene no olvidar que somos un país donde nos gusta socializar en bares y restaurantes y ahora nos toca adaptarnos a nuevos comportamientos de los consumidores. Precisamente nuestros bares y restaurantes viven estos cambios acelerados en primera persona y ahora con la llegada de las vacunas y la esperanza de que el turismo regrese, se hace aún más necesario acelerar esta transformación por parte de la hostelería para volver a conectar con el consumidor. Especialmente de cara a un momento en el que vivimos, la campaña de verano que va a ser fundamental para la necesaria recuperación de la economía en su conjunto. Por eso hoy volvemos a reunirnos para hablar sobre las claves que pueden ayudar al sector a conquistar este nuevo consumidor. Nos plantearemos preguntas como ¿qué espera de la hostelería en la nueva normalidad del consumidor? ¿Qué podemos hacer para que vuelvan a nuestros bares los clientes? ¿Cómo ha cambiado sus gustos, si es que han cambiado en este tiempo? Si es cierto que ahora mismo se consume más en el hogar y que con el fin de la pandemia, la vacunación, este consumo se quedará en el hogar y no volverá a los bares. Nos hemos vuelto realmente más sanos, más foodies con la pandemia o tal vez todo lo contrario. Sobre todas estas cuestiones charlaremos con 4 expertos que nos acompañan hoy y trataremos de ayudar al sector hostelero a avanzar y reinventarse para afrontar este nuevo horizonte. Empezando por conocer a este nuevo consumidor y sus demandas para animarle a volver a disfrutar de sus mejores momentos en un bar con responsabilidad y, por qué no, por supuesto, con una buena cerveza. Ahora mismo nos acompañan en esta mesa Lucía López Rúa, directora de marketing de Heineken España. Lucía, desde su incorporación a Heineken en 2017, ha pasado por diferentes cargos dentro de la compañía, asumiendo el liderazgo de la categoría de cervezas sin alcohol, una de las de mayor crecimiento en los últimos años, así como las cervezas de baja graduación. También ha llevado la marca Amstel y posteriormente la dirección de Trade Marketing y operaciones comerciales de hostelería. Antes de incorporarse a Heineken, Lucía ha desempeñado diferentes cargos de responsabilidad en el área de marketing de compañías como Unilever o Macro, es decir, perfectamente ligada al canal Horeca, y su trayectoria también incluye posiciones de dirección en el área comercial y de comunicación corporativa, tanto en España como a nivel europeo y global. En segundo lugar, tenemos a César Valencoso, a ver si lo digo bien, Consumer Insights Consulting Director de Kantar España. César es licenciado en Técnicas e Investigación de Mercados y diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor en la Facultad de Económicas de esta universidad y además de un participante frecuente en cursos de posgrado y másteres alrededor del estudio del comportamiento de los consumidores. También es ponente habitual en foros profesionales de gran consumo y actualmente es el director del Departamento de Consumer Insights Consulting y director de comunicación en la multinacional Kantar Worldpanel, líder en España en la investigación de mercados, en la elaboración de paneles de consumidores y además parte de WPP, primer grupo mundial de agencias de comunicación. Bienvenido, César.
En tercer lugar, tenemos con nosotros a Rosario Pedrosa, que es gerente del área de estrategia comercial y marketing de ICOC. ICOC, ya sabéis, es la asociación que reúne a los principales fabricantes y distribuidores del sector de gran consumo en España. Rosario es diplomada en ciencias empresariales por la Universidad de Pompeu Fabra y es licenciada en investigación y técnicas de mercado por la Universidad de Barcelona. Actualmente lidera el área de estrategia comercial y marketing de ICOC, donde lleva más de 18 años aportando conocimiento a las empresas asociadas para ayudarles a tomar decisiones y ser más eficientes en la venta de cara al consumidor. Y para ello su actividad pone el foco sobre todo en tres pilares: investigación a través de la plataforma de estudios ICOC, Shopperview, capacitación y networking. Todo ello en materia de estrategia comercial, innovación y tendencias de consumo. Actualmente también es responsable del Comité de Estrategia Comercial y Marketing formado por compañías top del sector de gran consumo y del Congreso de ICOC de Estrategia Comercial y Marketing, que reúne a cerca de 500 profesionales cada año. Su pasión por su trabajo y el espíritu de colaboración y su conocimiento de las tendencias que marcan el sector son una de las mejores señas de identidad que podrán aportar a esta mesa. Bienvenida, Rosario. Muchas gracias. Por último, y ya para aportar el punto de vista último de Canal Horeca, el punto de venta final, tenemos a Javier Bonet, fundador de Sala de Despiece, un concepto completamente innovador, un emprendedor valiente y fundador, podríamos decir, de ese movimiento gastronómico en torno a la calle Ponzano en Madrid, que ha sido pues, un referente durante los últimos 10 años a pesar de diversas crisis económicas y ahora mismo de la pandemia. Es creador de restaurantes como Sala de Despiece, Patrón Lunares y Muta, donde se ensalza el producto, se mima al cliente, pero también se aporta un ingrediente único que es la diversión a la hora de dar de comer a la gente. Todo con el objetivo de convertir esas partes de la cadena de la gastronomía más desconocidas y más ocultas en el foco de su experiencia gastronómica. Bienvenido, Javier. Muchas gracias a todos por hacer posible este encuentro. Me gustaría plantear este debate como una conversación abierta en la que os iré planteando un par de preguntas a cada uno de forma individual para que podáis analizar la situación de la hostelería y del nuevo consumidor, si es que es nuevo, y la perspectiva que aportéis y la experiencia que aportéis en este campo. A los asistentes al otro lado de la pantalla, os quiero recordar que al final de la sesión atenderemos preguntas que nos lleguen por streaming y os animo a hacer vuestras preguntas a través del formulario que está habilitado en esta misma web donde se está retransmitiendo el encuentro. Y bueno, pues ya sin más vamos a empezar el debate. Hablaremos primero con Lucía Lupe Rúa, directora de marketing de Heineken. Buenos días, Lucía. Muchas gracias por venir. Hola, buenos días, Javier, y gracias a ti y gracias a todos los que nos acompañáis. Quería preguntarte lo primero de todo, desde vuestra posición como proveedor de referencia en el canal Horeca Español, ¿qué cambios habéis percibido entre los consumidores durante estos meses y qué tendencias habéis identificado a raíz de los cierres, la pandemia y bueno, pues el nuevo contexto en que vive la hostelería? Sí, pues bueno, lo que hemos visto sobre todo es algunas tendencias que ya existían, pero que la pandemia ha acelerado de una manera que no nos podríamos haber imaginado, ¿no? Y bueno, ante todo, mucho respeto porque creo que después de mí hablará César y él es el mayor experto en consumidor y tendencias o de los mayores que conozco, así que respeto a todo lo que pueda añadir y modificar sobre lo que digo, ¿no? Pero como digo, bueno, hemos invertido también nosotros mucho tiempo en la escucha de nuestros consumidores y si puedo resumir un poco las tendencias que hemos visto, en primer lugar, uno de los grandes cambios que ha provocado la pandemia es el hecho de que forzosamente hemos pasado más tiempo en casa, a veces forzosamente y luego también nos hemos acostumbrado a ello, ¿no? Y esto, pues, por ejemplo, cuando vamos al sector de cerveza, lo que ha implicado es que si anteriormente aproximadamente el 70% del consumo de cerveza se hacía en el canal de hostelería, estamos hablando de que pospandemia, si podemos hablar que estamos en pospandemia, bueno, en la situación actual aproximadamente un 44% del consumo de cerveza se hace fuera del hogar. Ha habido un cambio radical del peso de los consumos, ¿no? ¿Qué más ha impulsado estar más tiempo en casa? Pues es el auge del takeaway, del delivery, ¿no? Que antes eran opciones para muy pocos, muy avanzados y ahora mismo pues se ha extendido a todo el canal, ¿no? Y en general, pues esto un poco ha impulsado la necesidad del canal de digitalizar su propuesta de valor porque el consumidor pues no estaba ahí físicamente, ¿no? Esta es una de las tendencias que hemos visto aceleradas, pero hay muchas más, ¿no? Hemos visto un consumidor muchísimo más preocupado
por su salud, por el bienestar, mucho más exigente en cuanto a lo que consume. Queremos saber qué tomamos, qué ingredientes lleva, de dónde viene, cómo se ha producido, ¿no? Esto para la cerveza, en este caso, es beneficioso en el sentido de que sabemos que la cerveza es un producto íntegramente natural. El 93% además de las cervezas que producimos en Heineken en España, el 93% de los ingredientes tienen un origen local. Y luego, por otro lado, desde hace muchas décadas ya hemos hecho una gran apuesta por el segmento 00. Como decías antes, yo he trabajado en él también y eso, bueno, pues nos ha ayudado en este momento de esta tendencia en auge, ¿no? La tercera tendencia a señalar es la preocupación por la sostenibilidad, ¿no? El exigir que marcas, y la hostelería al final también son marcas, pues compartan esos valores, ¿no? Un consumo muchísimo más responsable, hacer cosas antes que contarlas. También el consumidor está mucho más educado en el área de sostenibilidad y ya no traga con cualquier mensaje como podía haber sido en el pasado. Es mucho más exigente en este área también, ¿no? Y vemos cosas que antes nos parecían imposibles cuando ibas a un restaurante y te parecía muy americano eso de llevarte las sobras. Bueno, pues ahora está en el día a día, ¿no? Como un ejemplo de esto. Y luego, por otro lado, vemos, bueno, pues un consumidor que, bueno, ya que hemos tenido todos menos momentos de ocio, ¿no? Y de placer y de indulgencia, pues se está reforzando esa necesidad, ¿no? Queremos darnos esos momentos, estos gustitos, ¿no? Hemos echado muchísimo en falta, pues al final lo que son momentos de felicidad de la vida, que es tomarte una caña con amigos y tomarte una tapa con esa caña. Lo hemos echado mucho de menos y ahora cada vez que tenemos la ocasión, pues exigimos un poquito más placer, más indulgencia. En el mundo de la cerveza esto se traduce en cervezas más premium, más intensas, un poquito más especiales, en buscar un poquito más de sofisticación, ¿no? Pero combinado con esta tendencia un poquito a lo premium está la otra cara de la moneda, también un consumidor obviamente mucho más sensible al precio porque la situación económica pues es la que es, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viendo un poco crecimientos en los dos polos, ¿no? Del espectro de precios en muchos productos y en cerveza ocurre así, que es un consumidor que se va al placer, a la indulgencia con lo premium y un consumidor muy consciente del precio y que busca pues alternativas muchísimo más económicas. Así que, bueno, pues nuestro trabajo, como digo, es entender estas tendencias, adaptar nuestra propuesta de valor al consumidor para que el canal intermedio, que es el de la hostelería, pues triunfe y se adapte a sí mismo a este nuevo mercado y a este nuevo consumidor. Como siempre, la clase media es la que sufre las crisis en sus carnes. En este caso, una gran compañía como Heineken dedica mucho tiempo y esfuerzo a conocer estas nuevas demandas de los consumidores y poder darle respuesta. Desde esta posición, ¿cómo podríais ayudar al canal hostelero vosotros a conectar de nuevo con ese cliente que ha sufrido tanto? Sí, bueno, pues como decía antes, en primer lugar, entender nosotros a ese consumidor y trasladar, digamos, herramientas y formación y, bueno, pues todo tipo de ayudas para que se adapten a la nueva situación, ¿no? Precisamente, lo mencionabas antes, ¿no? A mí la pandemia me tocó vivirla en mi cargo anterior, que era como directora del área de Trade Marketing y de Operaciones Comerciales de Hostelería en Heineken, con lo cual he vivido muy en primera persona el cómo hemos adaptado un poco nuestra forma de trabajar y nuestra propuesta de valor a la hostelería, ¿no? Cada uno tenemos nuestros recuerdos de esos momentos de confinamiento. Los míos fueron de trabajo 24 horas 7, mío y de muchísimas personas en esta organización dedicadas a pensar, oye, ¿qué necesita el hostelero cada momento? Desde los primeros momentos, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para cerrar tu bar de la noche a la mañana? ¿No? ¿Qué tienes que tener en cuenta para no perder o para minimizar las pérdidas en un momento así, ¿no? Entonces, bueno, ha habido un trabajo desbordante, sobre todo en los inicios, pero continuo el último año, para nutrir de esas herramientas, ¿no? Al final, yo creo que la mejor concreción de toda la ayuda al final la hemos dirigido por un canal que es Fuerza Bar, que no solo lo que da nombre a estas charlas, a estas conversaciones, sino que es un portal, fuerzabar.es es un portal que creamos a raíz de la pandemia, pero que viene para quedarse y donde canalizamos al final todo nuestro apoyo a la hostelería, ¿no? En Fuerza Bar nuestros clientes pueden encontrar herramientas para la gestión de su día a día,
no solo en el ámbito de la cerveza, ¿no? Sino desde, oye, cómo digitalizar tus facturas para tener un proceso contable más eficiente, ¿no? Pueden tener acceso a partners o a proveedores de distintas áreas de su negocio. Tienen acceso a través de Aula Abierta, que también fue una iniciativa creada durante el confinamiento, pues acceso a formación de todo tipo para ellos y para su personal. Tienen acceso, por ejemplo, a nuestra iniciativa de Talento Cruzcampo, que lo que estamos haciendo es formar cada año a cientos de jóvenes para ser el futuro de la hostelería y estamos creando al final una gran bolsa de trabajo, de talento de hostelería. Por supuesto, tienen acceso a básicos del negocio, de hacer sus pedidos y demás, ¿no? O sea que, como digo, nuestra ayuda va un poco encaminada a no solo ofrecer, por supuesto, lo más importante y básico para lo que existimos, que es ofrecer nuestras cervezas, las mejores posibles, y hacer que nuestros consumidores se enamoren de nuestras marcas y vayan a nuestros bares a pedirlas, pero sobre todo ayudarles en un sentido más amplio en la gestión de su negocio con los ejemplos que he dado, ¿no? Y también muy en concreto en el área de sostenibilidad hemos trabajado mucho, pues, por ejemplo, ofreciendo refrigeradores que consumen menos del 50%, que emiten menos del 50% de las emisiones de CO2 del pasado, instalaciones eficientes, instalaciones inteligentes que avisan al hostelero de cualquier avería o cualquier consumo innecesario, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que digo es mucho más que ofrecer cerveza, que por supuesto eso se da por sentado y trabajamos mucho en ello, ofrecer todo tipo de herramientas para tener un negocio preparado para el futuro. Muchas gracias, Lucía. Mira, me llama la atención que has mencionado el tema de fuerzabar.es porque es una herramienta fundamental, el tema de Internet, de las herramientas digitales hoy en día. Y sin duda, nuestro siguiente ponente, César Valencoso, también podrá hablarnos de este asunto, porque hablamos de un consumidor cada vez más digital. Buenos días, César. Encantado de saludarte. Mira, sobre este tema quería preguntarte, ¿qué tendencias de consumo vosotros habéis identificado desde Kantar desde el inicio de la pandemia, en el terreno digital, el consumo digital? ¿Es una tendencia que viene para quedarse o simplemente vivimos un paréntesis? Pues mira, yo creo que es muy interesante y una de las grandes dificultades, yo creo que Lucía ha resumido muy bien las grandes tendencias, ¿no? La gran dificultad, yo creo, cuando pasa un evento como el que hemos sufrido, no es tanto numerarlas, sino, como ella ha dicho, es identificar cuáles van a perdurar y cuáles no. La mayoría de los cambios que hemos visto no van a perdurar mucho tiempo. Es un fastidio, puede ser un tremendo fastidio durante un tiempo o una gran oportunidad, depende en qué lado estés, pero muchas de ellas irán desapareciendo y volveremos a una nueva normalidad, esta palabra está ya gastadísima, pero digamos a una normalidad un poco diferente. Pero como siempre pasa, realmente, o sea, nada nuevo bajo el sol. Lo que sí que es interesante es identificar aquellas tendencias que ya venían, la mayoría ya venían de antes, pero que a raíz de estos acontecimientos ha tenido un escalón, ha tenido un incremento muy importante. Y una claramente es la digitalización. Yo te diría, para resumir, te diría que en realidad lo que estamos viendo es que las maneras de consumir, con todo lo que ello conlleva, la mayoría de los cambios que hemos visto son coyunturales. Sin embargo, las maneras de comprar, las maneras de acceder al producto, muchas de ellas van a permanecer. Por ejemplo, estamos viendo una escalada del e-commerce. Y esa escalada del e-commerce no es nueva. Veníamos muchos años diciendo que crecía y que crecía doble dígito. Pero fíjate que en solamente un año, si nosotros hiciéramos al ritmo que venía creciendo, ¿dónde estaría de aquí 5 años? ¿No? Hemos adelantado 5 años en uno. O sea, realmente el salto ha sido muy importante. Y cuando ahora estamos ya en una situación que claramente todavía no es de normalidad, y creo que eso sí va a tener algunas consecuencias y sobre todo para la hostelería creo que tiene una consecuencia muy importante, ¿no? Pero si nosotros nos fijamos, lo que vemos es que el ritmo de crecimiento sigue igual en e-commerce, lo cual quiere decir que de golpe nos hemos comido 5 años de adelanto. Y esto pasa, y esto es muy importante, porque esto sí que realmente se mantiene y por lo tanto aquí sí que hay que pensar inmediatamente cómo nos tenemos que adaptar, ¿no? La digitalización va mucho más allá de la manera de comprar, obviamente. Vemos otros cambios que están relacionados y que sobre todo están bajo el paraguas de cómo accedemos al alimento que queremos, como por ejemplo el delivery. Durante la pandemia, tanto el consumidor como muchos establecimientos han aprendido o han mejorado su delivery
y lo que vemos es que esto ya venía de antes, pero otra vez ha sido un acelerador muy importante. Por lo tanto, a futuro tenemos que prepararnos para un acceso más digital, para hacer más delivery. Absolutamente sí. Y esto continuará, ¿no? Déjame ponerte en el otro lado, porque creo que además para la audiencia que tenemos creo que es muy importante. Cosas que nosotros estamos convencidos de que se van a recuperar, si no totalmente, casi totalmente. Y la más importante es, ¿va a volver el consumidor a los bares o no? Nosotros que vamos haciendo el seguimiento mes a mes de cómo se consume dentro del hogar y fuera del hogar, lo que vimos, lógicamente, Lucía lo ha explicado antes, los cambios no han venido porque el consumidor de repente diga, ahora ya no quiero ir al bar, sino obviamente hemos estado totalmente forzados. Pero lo que vemos es que conforme se va abriendo, conforme la economía se abre un poco más, inmediatamente la gente vuelve. Ya estamos viendo crecimientos muy importantes del fuera hogar respecto al año pasado. Estamos viendo incrementos de la hostelería. Por poneros un ejemplo, en mayo vimos el récord de facturación de cerveza fuera del hogar desde el inicio de la pandemia. O sea, cosas que realmente nos están indicando que el consumidor tiene ganas de volver. Y añadiría, yo sé que, y especialmente para los que estáis en Madrid, yo sé que esto a veces se olvida, pero porque Madrid se ha abierto muy rápido. Pero hay una gran parte de España que todavía está bastante contenida. Entonces, hay que tener un poco de paciencia, pero yo creo que el camino es a que ese 44% que decía, pues no sé si llegará al 70%, pero llegará cerca del 70%. O sea, volveremos a algo muy parecido. De hecho, en este verano, lo que incluso estamos prediciendo y estamos viendo a ver cómo funcionará es que la lástima es que tenemos esta maldita ola ahora otra vez, ¿no?, instalada, pero si nos da un poco de respiro, es posible que el consumidor incluso vaya más afuera de casa de lo que hacía normalmente, porque hay como muchas ganas retenidas, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas hay que mirar el futuro, hay que ser capaz de sacar una cosa de otra, hay que mirarlo con un poco de esperanza. Yo creo que la gente va a volver, la hostelería se va a recuperar, seguro, siempre lo ha hecho. Lo que sí que es verdad es que tenemos que adaptarnos en algunas cosas, por supuesto. La digitalización, una de ellas. Sí, bueno, la digitalización es más que un factor de atracción, yo creo que acabará siendo ya un factor de disuasión a la hora de consumir en un local o en otro. Si no estás adaptado, no voy a contar contigo. Pero bueno, queremos mirar a futuro, queremos mirar a la innovación, queremos saber qué papel juega a la hora de traer nuevos consumidores y qué papel jugarán en este futuro de repescar al cliente. Mira, nosotros creemos que la innovación, siempre que tenemos oportunidad y tenemos un foro como este, intentamos recalcarlo. La innovación es el motor más importante que tiene cualquier mercado para crecer. La innovación es difícil, es muy compleja. La probabilidad de fracaso, y hablo de innovación en todos los sentidos, la probabilidad de fracaso está ahí, es costoso y por eso, pues, es lógico que muchas veces nos hagamos la pregunta de si vale la pena realmente la inversión ahí o no, ¿no? Pero yo creo que cuando nosotros analizamos, nosotros concretamente lo que miramos es la innovación en producto, ¿vale? Sé que hay muchas otras maneras de mirar la innovación, pero nosotros la que miramos es esta. Cuando nosotros miramos la innovación en producto, una de las cosas que más nos duele cuando lo miramos y hacemos análisis de cómo está el gran consumo es que la actividad innovadora se está reduciendo y mucho. O sea, realmente tenemos un problema como país importante, como industria importante. Para que tengas una cifra, desde 2010 hasta el año 2020, o sea, en este periodo, en esta década, hemos perdido casi la mitad, un 44% de las innovaciones que salían al mercado, innovaciones puras. Y esto, evidentemente, corresponde a muchos factores y no todos los factores pesan igual. Pero, para resumir, diríamos que hay un círculo vicioso, ¿no? La innovación cada vez es más difícil de colocar en los lineales de los distribuidores. Esto hace que la tasa de fracaso sea más alta. Entonces, yo no arriesgo tanto y no pongo tanto dinero. No poner tanto dinero hace que la tasa de fracaso sea más alta, con lo cual al final acabo no lanzando tanto. Y esto es una pescadilla que se muerde la cola y que acaba provocando este derrumbe de la actividad innovadora. Pero yo lo que os diría es, en toda la parte de innovación y cogerlo en un sentido amplio, lo primero es que siempre, permanentemente, cuando preguntamos a los consumidores,
no hay un descenso de ganas de probar cosas nuevas, no hay un descenso de ganas de que nos adaptemos a ellos. Al revés. De hecho, la tendencia es justo la contraria. La tendencia es a más personalización, lo cual quiere decir más propuestas más concretas para mí, ¿no? Por lo tanto, el consumidor sigue teniendo ganas. Y luego lo que sí que es muy importante es que no es solamente un canto a la buena voluntad de innovar para que el consumidor sea feliz, sino que esto tiene un retorno. Tiene un retorno claro y que lo podemos medir. Y una de las maneras fáciles de medir es mirar qué pasa con aquellos mercados que tienen innovación alta comparado con aquellos mercados que no tienen innovación. Las diferencias en crecimiento son muy grandes. No solo para la marca que innova, sino para todo el mercado. Todo el mercado crece y se beneficia. Y creo que eso es algo que realmente es muy, muy importante porque es la única manera que tenemos de asegurarnos todos que el futuro sigue siendo brillante, ¿no? Así que desde nuestro punto de vista, la innovación es una actividad en la que tenemos que seguir apostando. Y a la pregunta que a veces nos hacen de, bueno, ok, hay que innovar, pero a lo mejor este justamente no es el mejor momento porque estamos, fíjate, en medio de una pandemia, por ejemplo, o en medio de una crisis económica o lo que sea. Pues yo os diría que, aunque sea contraintuitivo y aunque sea algo difícil de ver, es exactamente lo contrario. O sea, tenemos muy analizadas muchas crisis anteriores y lo que sabemos es que precisamente aquellas marcas que hacen publicidad, aquellas marcas que innovan, aquellas marcas que siguen apostando por estar presentes, por invertir en la marca, son las marcas que mejor salen de las crisis. Y por eso es tan importante cuando yo veo ahora televisión y veo que, por ejemplo, cerveza está volviendo a poner publicidad de manera fuerte. Si miras la actividad innovadora, pues vuelve a haber innovación en el mercado. Es absolutamente necesario. Ahora, incluso más que cuando el mercado va bien. De acuerdo, pues muchísimas gracias, César. Justo entroncando con esta importancia que mencionas de la innovación, recientemente entrevistaba a un alto cargo de una cadena de hamburgueserías en el que nos mencionaba que la innovación puesta en marcha hace unos años del drive-thru y de los restaurantes exentos con terraza ha sido el factor que les ha hecho crecer durante la pandemia en Estados Unidos. Ha sido muy curioso eso. Muchas gracias, César. Rosario, quería seguir ahondando contigo en este tema de la innovación, ya que tenemos la suerte de contar con alguien que conoce de primera mano el nuevo ecosistema del nuevo consumidor y nos puede contar cómo están pasando estos cambios y sus hábitos de consumo en la clientela. Rosario, quería preguntarte, en una de las tendencias de consumo más mencionadas últimamente, ¿estamos realmente ante un nuevo consumidor más preocupado por el bienestar y también con ganas de encontrar nuevos momentos de placer? Totalmente. Muchísimas gracias, Javier, y por estar aquí y por estar contigo y compartir esta sesión de reflexión. Totalmente de acuerdo con lo que me estás preguntando. Yo creo que también han salido las intervenciones tanto anteriormente de Lucía como de César. Hay tendencias que no son nuevas y salud no es una tendencia nueva del momento, es algo que ya veíamos que estaba experimentando grandes crecimientos antes de la pandemia, pero sí que es verdad que nos encontramos en un entorno de una crisis sanitaria, donde la sensibilidad por estos temas, bienestar y salud, pues se acentúa muchísimo más en el consumidor. Ya las empresas antes de la pandemia estaban invirtiendo de forma fuerte en términos de salud, en sus propuestas de valor. Ahora necesitan hacerlo mucho más porque nos encontramos pues, con un consumidor mucho más sensibilizado. De hecho, nosotros realizamos estudios constantemente en nuestra plataforma de ICO Shopper View y una de las cosas que nos dicen es que están mucho más preocupados por llevar una dieta saludable. De hecho, el 60% de los consumidores es un driver que tienen muy presente a la hora de determinar qué compran para alimentarse, ¿no? Por lo tanto, la salud está muy presente en el día a día de nuestra alimentación y de nuestra dieta. La hagamos dentro o fuera del hogar. Por lo tanto, vector súper importante.
No obstante, el consumidor también necesita una vía de escape y, como tú bien decías, también queremos esos pequeños momentos de placer donde evadirnos, sobre todo en estos momentos en los que también necesitamos pues esa vía de escape. Por lo tanto, el placer, la indulgencia está ganando cada vez más posiciones también en nuestro día a día. De hecho, pues prácticamente todos, de hecho nosotros tenemos datos que dicen que el 90% de los consumidores busca también esos momentos de placer y de indulgencia en la alimentación, pues para sentirse bien, ¿no? Y poder tener esa vía de escape. Por lo tanto, el término salud yo creo que se tiene que entender con múltiples variantes. Puede haber una alimentación saludable que tenga esos momentos de indulgencia y también esos momentos de conveniencia, porque sí que es verdad que nos encontramos con un consumidor que también busca conveniencia y sobre todo en un momento como el actual, donde nuestras vidas se han trasladado al hogar, donde todo se ha tenido que hacer durante un periodo de tiempo también muy, muy limitado, todo estaba centrado en el hogar y necesitábamos ayuda en el hogar. Por lo tanto, la salud tiene que reinventarse y tiene que verse también desde esta perspectiva de indulgencia, pero también de conveniencia. Y ahí, y un poco al hilo también de lo que comentaba César, es fundamental la innovación y que la salud sea uno de esos ejes de esa tan ansiada innovación que necesitamos en todos los mercados. De hecho, la pandemia también ha tocado ese vector de la innovación y nos hemos encontrado con que pues, muchas de las propuestas de innovación que tenían las empresas se han tenido que frenar por cubrir otras prioridades que han habido en estos momentos. Por lo tanto, innovación es importante, el eje salud es importante para seguir desarrollando esa innovación y hacer crecer los mercados y las categorías, entendiendo esa innovación, esa salud desde diferentes ámbitos como la indulgencia, la conveniencia, porque todo es posible. De hecho, nosotros en ICOC hablamos del término de indulgencia saludable, del snack saludable. Yo creo que hay muchas propuestas ahí que crear, porque también hay nuevas necesidades que ha creado esta pandemia en el consumidor. De hecho, nosotros tenemos estadísticas que dicen que prácticamente 1 de cada 3 consumidores echa de menos productos innovadores, por lo tanto hay una demanda de innovación por parte del consumidor y 1 de cada 4 considera que actualmente no se están cubriendo esas nuevas necesidades que está generando la pandemia. Por lo tanto, hay oportunidades que explorar y la salud es un ámbito importante para ello. Muchas gracias. Otra de las lecciones que hemos sacado durante la pandemia es que las marcas, con las que tienes tú mucho contacto, han buscado un punto de encuentro, han colaborado en este momento tan difícil y me gustaría preguntarte en qué áreas se han focalizado las empresas a la hora de hacer esta colaboración para dar respuesta a una situación excepcional. Pues la verdad es que han habido múltiples puntos de contacto y de colaboración. Yo quisiera destacar quizás el primero, ¿no? Sobre todo en los momentos tan difíciles que vivimos en el confinamiento, las empresas tuvieron que colaborar simplemente para entender qué es lo que estaba pasando y a partir de aquí, una vez entendido cuál era la situación, en un momento tan de incertidumbre, saber en qué teníamos que priorizar para dar respuesta pues, a los consumidores que de repente se vieron encerrados y que volcaron sus demandas hacia un determinado canal. Ahí yo creo que el sector, que toda la cadena de valor dio pues, un ejemplo pues, grandísimo de colaboración en pro a responder las necesidades del país. Y de hecho creo que fue pues, por todos reconocido pues la gran labor de toda la cadena de valor porque realmente no hubieron necesidades de desabastecimientos en esos momentos tan difíciles que vivimos. De hecho, nosotros tenemos datos de que nuestro país fue uno de los mejores a nivel internacional que respondió dando respuesta a los consumidores en el punto de venta, pues garantizando todas sus necesidades y abastecimiento. Por lo tanto, el primer momento fue entender y fue responder adecuadamente priorizando al consumidor y
todo lo que son las necesidades de seguridad en el punto de venta. A partir de aquí, seguir entendiendo, porque estábamos en un momento tan de incertidumbre que, bueno, las preguntas que venían hacia nosotros es, ¿y ahora qué es lo que va a pasar? ¿Hacia dónde va a tender la demanda del consumidor? ¿Cómo se va a seguir comportando? ¿Cuánto más va a durar esta situación? Ahí se necesitaban, pues, esos momentos de diálogo y de entendimiento para compartir esa información, revisar todos los planes que teníamos previsto, nada valía de lo que habíamos establecido pues a principio de año, y ser capaces de tener la flexibilidad para rápidamente responder de nuevo y cambiar toda esa planificación y saber mover los flujos de mercancía para seguir dando esa respuesta eficiente al consumidor. Por lo tanto, entender, responder, anticipar y replanificar constantemente. Y a partir de ahora, pues adaptarnos a las nuevas necesidades del consumidor. Yo creo que ese tiene que ser el gran foco de las empresas, seguir investigando, seguir pues trazando a ese consumidor, que sí que es verdad que vamos a recuperar pautas de antes de la pandemia, pero hay un pozo que se va a quedar y que nos va a hacer comportarnos de forma diferente. Tenemos que identificar muy bien esos movimientos sísmicos que se han producido en algunas categorías, porque yo creo que hay algunas cosas que no van a volver a ser como antes. Hay que saber ver qué se ha acelerado dentro de nuestra categoría, qué se ha transformado dentro de nuestra categoría en los diferentes momentos de consumo que tiene nuestra categoría, y ser capaces ahí de dar una respuesta eficiente al consumidor. Eso no lo podemos hacer solos, eso lo tenemos que hacer en colaboración toda la cadena de valor, y por lo tanto ese debe de seguir siendo el foco de colaboración. Y para ello, muchísima flexibilidad, eliminar barreras. Yo creo que tenemos que trabajar en organizaciones líquidas, tanto internas como externamente, es decir, intentar derrumbar las barreras que tenemos internamente dentro de nuestras organizaciones. Yo creo que se demostró al principio de la pandemia que en el confinamiento esas barreras que a veces hay entre departamentos de logística y comerciales se derrumbaron porque había una prioridad, estaba tan clara. Creo que hay que trabajar en eso, en que no hayan barreras internas, pues para poder un poco compartir toda la información que tenemos entre nosotros y dar esa respuesta adecuada a esas necesidades del consumidor. Totalmente de acuerdo, Rosario. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar el círculo de las intervenciones con la participación de Javier Bonet, fundador de Sala de Despiece. Javier, hay una máxima en restauración que dice algo así como que si algo funciona, no lo toques. En vuestro caso, creo que eso no se aplica porque lo habéis tocado absolutamente todo. De hecho, le habéis dado un vuelco a la forma de consumir en hostelería, por lo menos con Sala de Despiece, que es el que conozco. Y bueno, y seguro que con la pandemia habéis podido identificar cómo están cambiando los hábitos de consumo en vuestros locales. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia y cómo estáis adaptando vuestros locales a este nuevo escenario pandémico. Gracias, Javier. Primero, gracias por dejarnos participar. Ya el hecho de haber escuchado a Luis, a Lucía, a César y a Rosario ya nos ha hecho aprender un montón de cosas. Y quizás se trate de eso, ¿no? De seguir nosotros como punto final de la cadena, como me habéis dejado al final, yo creo que también por esa motivación de saber qué pasa al final cuando el cliente nos visita, pues creo que la obligación que tenemos ahora es estar mucho más pendientes de nuestro cliente. Nosotros, como decías al principio, hemos intentado quemar esas máximas, ¿no? De si algo funciona, no lo toques. Queríamos más que quemarlas, saber qué sucedía cuando cambias eso, ¿no? Cuando algo que realmente ha llegado al consumidor, lo ha aceptado y lo ha querido, quitárselo, a ver qué sucede, ¿no? Es verdad que ahora nos han quitado muchas cosas y nos las están devolviendo poco a poco. Y lo que nosotros decimos y nos decimos a nosotros mismos, sobre todo a nuestros equipos, es que ahora hay una sensibilidad mayor para una visita. Esa sensibilidad tiene que ver muchas veces con motivos personales y que nos los cuentan, ¿no? Y la recepción de esas reservas, que ahora sí tenemos y antes no teníamos, se hace muchas veces en conversaciones muy empáticas porque hay que escucharles y saber el motivo por el que vienen, ¿no? Y nosotros ese motivo lo trasladamos directamente a los equipos porque es muy importante que lo que vaya a suceder
tenga que ver con una mejora en la experiencia. Ellos ya tienen una intención o esperan de nosotros algo que han oído, ¿no? La sugestión, que es un tema en el que yo estoy con el que estoy muy obsesionado, la sugestión, nosotros la tenemos que recibir con la mayor de la simpatía y empatía, ¿no? Esas dos palabras que parecen similares, pero que muchas veces no funcionan juntas, ¿no? Somos simpáticos por naturaleza, los españoles tenemos un talento de recibir que siempre ha sido bien consumido, ¿no? Se ha venido a España y se ha disfrutado de un servicio de restauración, quizás como un poco brutalista, ¿no? Y tenía ese encanto. Ahora debe ser algo mucho más estructurado, mucho más formado, no solamente a nivel técnico, sino a nivel sanitario. Y yo creo que todo esto lo que hará es dejar una cosa mejor, que es un cliente mejor, ¿no? Siempre nos preocupamos por nosotros, qué podemos hacer, pero yo me obsesiono mucho por estudiar, por observar al cliente. Ya hicimos un proyecto en Sala de Despiece que hablaba de eso, ¿no? Donde le dábamos ciertas instrucciones a los comensales para ver qué hacían con ellas, ¿no? Y sobre todo lo que queríamos era aprender de ellos para después poner en práctica estas observaciones y mejorar nuestra atención, ¿no? Eso ahora mismo es una de nuestras normas principales, ¿no? Mejorar la experiencia. Antes teníamos un proyecto que era solo de impulso, venías, esperabas fuera y querías entrar. Ahora hay unos motivos mayores por los que el cliente quiere venir a nuestra casa y hemos cambiado mucho simplemente poniendo el sistema de reservas. Eso hace que quien entre ya en nuestra casa tenga una motivación y una organización alrededor de esa visita que a nosotros nos demanda mayores exigencias. Antes se pasaba en casa una hora, ahora hemos organizado todo para que puedan haber turnos de 2 horas y a muchos clientes les parece poco tiempo, se enfadan y nos lo dicen por las redes sociales. Ahora hacemos lo que podemos con los aforos que disponemos, no nos podemos quejar porque somos los madrileños, y yo me incluyo siendo mallorquín como uno más, unos afortunados por haber podido volver primero y poder de alguna forma sentirme responsable también de esa ventaja que tenemos respecto a otras comunidades para servir de ejemplo, ¿no? Vosotros habláis aquí todos de que lo que se hace tiene que servir y yo creo que esta plataforma es para ayudar a los demás, ¿no? Fuerza, ¿no? Como decís vosotros a las barras, que se fijen en lo que está sucediendo en Madrid, que yo no tengo acceso a esos datos maravillosos que habéis soltado aquí, pero sí tengo obsesiones y voy por la calle mirando cuántos bares se han cerrado, cuántos se están reabriendo y es maravilloso lo que sucede en Madrid porque creo que hay más aperturas que nunca, ¿no? Y eso tiene que ver con la energía y con las ganas que nos está exigiendo el cliente, no solamente las que tenemos los restauradores o los inversores que han decidido que la restauración es el nuevo ladrillo. Uh-huh. Cuéntanos, bueno, esas ganas de volver a los bares es evidente, la vemos a diario. Sin embargo, en vuestro local, principalmente Sala de Despiece, lo que aportáis es diversión, aparte de buena gastronomía y mucha sorpresa. En este nuevo contexto donde la gente necesita sentirse muy segura, ¿cómo vais a aunar estas 3 patas de diversión, seguridad y creatividad? Pues nosotros, primero, siguiendo las normas que nos imponen, haciendo lo mejor posible en ese nivel de gestión de espacios, que como sabes, nuestros espacios son muy pequeños y son espacios de barra, ¿no? Esa es la energía que nosotros hemos querido siempre demostrar, ¿no? Éramos un homenaje a un bar de toda la vida y sin querer nos estábamos convirtiendo en un restaurante, ¿no? Y con todas esas herramientas que se nos obligan un poquito por lo que ha sucedido a añadir al proyecto, ¿no? La reserva, la gestión de mesas. Nosotros hemos aprendido durante este tiempo a servir en mesa, cosa que no queríamos hacer, ¿no? Pero sí, creo que es una suerte lo que ha sucedido, ¿no? Sin quitar
todo lo gris y lo oscuro que lleva esta fase, ha sido una suerte porque nos ha hecho pensar en cosas que no estábamos ni siquiera preparados, ni organizados, ni obligados a pensar. Y eso enciende los motores creativos más potentes que tiene la gente, ¿no? Y en ese sentido yo me siento agradecido de haberme visto obligado a repensar un montón de cosas que pensaba que ya estaban bien, que estaban dentro de nuestros libros incluso de estilo, para así crecer una marca, ¿no? Y ahora mismo pues eso se ha roto y se ha vuelto a empezar en según qué cosas y la experiencia, lo que al final nos damos cuenta y por lo que decía antes de esas 2 horas no son suficientes, que tenemos que generar, y así fue la frase que utilicé para convencer a los chicos de que me ayudasen a levantar, a reempezar, ¿no? Digo, 7 años nos han servido para generar unas ganas de vernos, unas ganas de venir a consumir en nuestros locales, pero ahora no sirve de nada, hemos de volver y darles un motivo más, ¿no? Un motivo más para sacarles de casa, ¿eh? Porque es verdad que muchas empresas han tirado hacia el aprender, ¿no? Como decía César, aprender y saber gestionar el delivery, y nosotros tomamos la decisión de aprender y gestionar mejor a nuestro cliente en casa y darle un motivo más para venir a visitarnos. Y eso ha sido, pues, aprender e introducir nuevas formas de servir, como mesa, por ejemplo, y que la experiencia se haga todavía mucho más importante. Y es verdad que el cliente, además, ha mejorado porque tiene muchísima más información, es mucho más prudente y hace que esa selección de la visita sea más sensible. Yo diría que la palabra es sensible, ¿no? Porque hay unos motivos mucho más viscerales para venir a un restaurante que meramente comer. Entonces, nosotros hemos elegido un poco esa parte del entretenimiento, aparte de la gastronomía, y tenemos que dejar el nivel muy alto de entretenimiento para que valga la pena, primero, motivar al cliente a salir de sus casas y, segundo, darle un mayor sentimiento de experiencia después de esa sugestión que ha tenido inicialmente por venir a vernos. Muchas gracias, Javier. Tu caso es muy interesante por eso, sobre todo por haber tenido que mutar de local de barra a local con servicio de mesa, con la que ha caído, y te agradecemos mucho tu testimonio. Quería recordar a los asistentes, a toda la audiencia que tenemos conectada ahora mismo, que pueden dejar sus preguntas que ya están llegando. Os animo a hacerlas porque tenemos a estos 4 expertos a vuestra disposición. Y si os parece, tras cerrar las intervenciones de los asistentes, vamos a empezar con las preguntas que hemos recibido. Tenemos por aquí a Luis García Bastels de Culture Beer, que pregunta: ¿cómo consideran que será el consumidor cliente en hostelería una vez que la situación esté controlada y se regularice la situación? ¿Será el mismo, con las mismas pautas de antes? ¿Quién se anima? Bueno, yo creo que será mejor que antes. Yo lo limitaría a decir que el cliente está mucho más preparado, mucho más informado y va a ser mucho más exigente. Y eso para nosotros tiene que ser una motivación y una excusa para ser mucho mejores profesionales. Y creo que ahí está un poco que podamos reconvertir esto a lo que se ha hablado mucho de la nueva normalidad. Yo creo que va a ser lo mismo de antes, pero mejor porque el cliente va a ser mejor. Muchas gracias, Javier. Yo si me dejáis añadir, creo que sí. Llevamos en esto mucho tiempo, muchos de los que estamos aquí, ¿no? Yo llevo, no sé, 25 años creo que llevo mirando los mercados y esta pregunta siempre está. Siempre es, oye, el nuevo consumidor, ¿cómo será el nuevo consumidor cada vez que pasa algún acontecimiento? ¿Cómo va a cambiar, ¿no? Y lo vivimos con una sensación de un antes y un después, pero en realidad esto no funciona así. Esto es una evolución permanente. Obviamente lo del COVID ha sido algo muy inusual, obviamente, pero estoy muy de acuerdo con lo que se acaba de decir. El consumidor será más o menos igual, pero mejor, porque habrá evolucionado. Pero como evolucionó el año pasado y el anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior. Entonces, creo que hay que quitarse esa obsesión de pensar que éramos verdes y ahora somos rojos
pues no es exactamente así. Estábamos preocupados por la salud antes, pues ahora también estaremos y más. Estábamos preocupados por la ecología, pues ahora estaremos preocupados y más, ¿no? Entonces, creo que hay que verlos más en términos de evolución. Esto es una película, no son dos fotos separadas. Muchas gracias, César. Tenemos otra pregunta por aquí de un cliente que se identifica como JM, que dice, hablamos siempre de una nueva realidad pospandémica, pero igual la nueva realidad es la que llevamos meses viviendo de aperturas y limitaciones conforme la pandemia tiene mayor o menor incidencia. ¿Creéis que esta será la nueva realidad y que nunca volveremos al 100% a la hostelería que vivíamos antes de la pandemia? Yo ya os he dicho que estoy convencido absolutamente de que no estamos en una nueva normalidad. Todavía hay un montón de restricciones. Yo creo que va a parecerse mucho más al 2019, o sea, 2022, verano de 2022 se parecerá mucho más a 2019 que lo que es ahora. Estoy convencidísimo. Sí, yo creo que la recuperación va a tardar y fundamentalmente, bueno, pues vemos que el universo, ¿no? El número de negocios, pues ha sufrido y llevará un tiempo el recuperarse, ¿no? Pero yo coincido en todo lo que se ha dicho porque creo que al final está intrínseco en nuestra cultura, ¿no? La hostelería, el momento social en el bar. Y ya lo hemos visto, o sea, con cada liberación que se ha ido haciendo de medidas, allá donde fuera, los bares se han vuelto a llenar y no ha ocurrido de la misma manera exactamente en todos los países. Yo hablando en los peores momentos, las primeras reaperturas de mayo, junio, hablando con pues, personas de Centro Europa, por ejemplo, no era así. Yo creo que en España realmente tenemos muy, muy metido en nuestro ADN el bar, la hostelería, la gastronomía. Y eso va a hacer que tarde o temprano pues volvamos a una situación pues muy parecida. En constante evolución también, como decíamos, o sea, siempre hay tendencias que van avanzando, pero creo que vamos a volver ahí y lo espero. Y espero que volvamos a ser también un motor de atracción turística porque lo necesitamos. Está claro que, desde mi punto de vista, que el límite está en las restricciones. Una vez el consumidor encuentre pues esa seguridad que tanto pues ansiamos, pues recuperaremos esos hábitos en nuestros bares y en la hostelería que tanto estamos echando de menos, ¿no? Cuando no lo podemos hacer al 100% en aquellas zonas donde tenemos algunas restricciones. Yo creo que este es el principal detonante. Una vez vayamos evolucionando en positivo, que lo estamos haciendo, que la vacunación es una esperanza que vamos a buen ritmo, pues el consumidor pues irá retomando pues sus hábitos en este canal, lógicamente con variaciones, como hemos estado comentando pues a lo largo de esta sesión, porque hay tendencias que se van a hacer más fuertes, pero básicamente recuperaremos a ese consumidor. Tenemos una pregunta directa para Lucía, de parte de InfoRetail. Preguntan cuál está siendo la evolución del negocio de Heineken en España a lo largo de la primera mitad del año y cuáles son las previsiones de cara al cierre de cursos. Si se perciben las ventas, ese paulatino control de la pandemia gracias al proceso de vacunación. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Lo primero, bueno, nuestra situación, aún estamos, la verdad, navegando la crisis, ¿no? Yo creo todos los negocios. Antes mencionaba, ¿no? El 70% del consumo de cerveza se hacía en hostelería anteriormente, ahora estamos en el 44%. Hemos visto un repunte del retail, pero esto solo compensa en parte la mayor pérdida que ha habido en hostelería, ¿no? Afortunadamente vamos viendo una mejor evolución de la hostelería, pero la verdad también con un poquito de sensación a veces de dar un pasito para adelante y dos para atrás, porque ahora pues esta quinta ola nadie la esperaba y mucho menos con el buen avance de ritmo de vacunación. Así que, bueno, yo me atrevo a hacer pocas previsiones. Lo que sí que puedo decir es que vemos ya cierta recuperación del canal de hostelería, que estamos, por supuesto, en mejores niveles del año 2020. Creemos que 2022 ya será el año de la estabilización y que todavía nos quedan unos meses de navegar la crisis y tratar de compensar el máximo posible con un buen performance en el canal de retail. Luego hay una pregunta para todos a raíz de un comentario de Javier Bonet
sobre que la hostelería, la restauración es el nuevo ladrillo. Pregunta a la agencia EFE si esto puede ayudar a contribuir a la recuperación económica en España y si tenéis la sensación de que aquellos bares y restaurantes que han sobrevivido a la pandemia tienen más oportunidades de negocio ahora al tener un mercado con menos competidores. Bueno, Ha causado los cierres. Por alusión, empiezo yo. Yo creo que en los últimos 3-4 años aquí en Madrid había distintos motivos por los que abrí un restaurante, pero quizás no tenían el necesario, ¿no? Que era cubrir un servicio, que es que se necesita dar de comer a alguien en una zona determinada, ¿no? Quizás así empiezan los restaurantes, así empezó la historia de la restauración en Roma y ya era pues más bien una necesidad de generar negocio, ¿no? Se han llegado a abrir o se están abriendo restaurantes con un objetivo de ser pues el proyecto más caro, ¿no? Yo quiero el restaurante más caro y llega una inversión exterior y dice yo quiero poner aquí la pasta para abrir el restaurante que cueste más dinero hacerlo, ¿no? Yo creo que esos objetivos comerciales no son como para tenerlos como ejemplo y pensar que puedan ayudarnos a salir adelante. Es verdad que hay mucha restauración que se está haciendo bien y tienen un crecimiento orgánico y hay otra que se está haciendo un crecimiento forzado para darle el pase y poder venderlo a un fondo, ¿no? Estas fórmulas de comprar fondos y vender, yo llevo 30 años en esto, pero hace 3, 4, 5 años que estoy escuchándolo, no lo había visto antes, a lo mejor en otros países ya había existido, pero no me consta. Entonces es muy curioso lo que está sucediendo. Es verdad que, por un lado, puede generar pues esa energía, ¿no? Que ayude a que se copien modelos y pueda reflotar cierta economía en otras ciudades, pero lo de Madrid a mí me pareció un despropósito y después de todo lo que ha sucedido, pues se siguen abriendo más restaurantes. Yo también. Ya teníamos una estrategia de crecimiento de poner 4 locales en Madrid en los próximos 2 años. Nos hemos retrasado 2, pero era un objetivo de atender la ciudad en base a una demanda que habíamos interpretado que teníamos. Pero bueno, cada empresa tiene sus motivos y yo ahí no me quiero meter. Pero sí veo que puede ser algo interesante a tener en cuenta si se está haciendo bien o cuáles son los motivos por los que se están abriendo tantos restaurantes. Muchas gracias. Bueno, seguimos con Javier porque llega una pregunta de Just Cook en la que te preguntan qué posición tiene al respecto de la posibilidad de que sea obligatorio presentar una prueba diagnóstica para acceder a su local. Sería muy triste que eso sucediese, ¿no? Que tener que poner un cartel y que puedan entrar en ciertas personas y ciertas no. Creo que se está ya usando este sistema el otro día, cuando nosotros en Madrid hemos recibido clientes franceses y muchos parisinos durante toda esta situación estos últimos 6 meses. No podíamos movernos entre regiones y teníamos 5 o 6 mesas de franceses todos los días. Es anecdótico que han sido franceses los que hayan venido a disfrutar de gastronomía en España, siendo ellos siempre, habiendo ellos estado siempre arriba, ¿no? Como motor, ¿no? Yo creo que espero que no tengamos que llegar a esta situación. Yo no tengo la capacidad para responder si es bueno o es malo, pero espero que no tengamos que llegar a esto. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta dirigida a todos, bueno, en general para los hosteleros, pero bueno, también para los expertos. ¿Qué hábitos consideráis que nunca más volveremos a ver en bares y restaurantes? ¿Hay algo que se quede con la pandemia, se quede atrás y no volvamos a ver nunca más? Un palillero. Bueno, las cartas físicas, yo no sé si no las veremos nunca más, pero vamos a ver menos cartas, menos menús físicos, ¿no? Menos pago en efectivo o nulo, ¿no? Antes casi no te atrevías a pagar una Coca-Cola únicamente con efectivo y ahora esa barrera se ha quitado, ¿no? Bueno, un par de ejemplos que se me ocurren. De acuerdo, muy bien. Si os parece, vamos a poner punto y final al encuentro. Muchas gracias a todos por compartir vuestra experiencia. Con todos los que siguen este foro de debate, sin duda
nos llevamos reflexiones muy interesantes para entender un poco mejor cómo podremos afrontar entre todos el reto de devolver los clientes a nuestros bares y restaurantes. Y bueno, me gustaría cerrar el encuentro quizás con un mensaje que acaba de llegar aquí, más que una pregunta, era un mensaje de agradecimiento, en el que a cada uno de vosotros os agradece vuestra visión sobre la situación en el sector hostelero, la evolución que ha vivido y el apoyo y el seguimiento que se están dando para crecer en hostelería. Y dicen, sin duda, de aquí para mejor, tanto para el sector hostelero como para el cliente que nos apoya. Fuerza y muchas gracias. Así quiero despediros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y espero que consumamos mucho y muy responsablemente en hostelería estas vacaciones todos. Estamos en ello. Muchas gracias.